vamos a dialogar sobre las teorías de la personalidad y su relación con las diferencias individuales, partiendo del concepto que nos dice que la personalidad es propia de cada ser humano y siendo este único e irrepetible. Quiero aportar que es de vital importancia conocer las características de dichas teorías, teniendo en cuenta que cada una de ellas son claves y refiere en cuanto a la cultura, el proceso cognitivo, las influencias múltiples y biológicas. Desde este punto vamos a conocer 3 aportes de unas invitadas muy especiales. Así que sin más preámbulos, hoy 22 de mayo, en el canal de Psicología de la Universidad EAN, vamos a hablar sobre las 3 teorías psicodinámicas de la personalidad. La primera es la teoría psicodinámica de la personalidad, de la cual nos va a hablar Carol. Carol, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, Manuela. Un cordial saludo a todos y de antemano, gracias por la atención prestada. Bueno, nos ubicamos en los argumentos teóricos y específicamente en la psicodinámica, que es el estudio de la energía psíquica y la manera como se transforma y se expresa en conducta. Las prácticas clínicas de 1945 en adelante, las etiquetas, diagnósticos, clasificaciones, conocidas como el método psicoanalítico de Sigmund Freud, se trata de una técnica que consiste en que el paciente exprese sus pensamientos y emociones. Así que vemos que cuando la experiencia o la terapia cambian nuestros pensamientos, también cambia nuestra personalidad. En las ventajas, la práctica clínica, que ya explicamos cómo se asocia al psicoanálisis y también cómo las teorías psicoanalíticas facilitan los temas de desarrollo. En las desventajas encontramos que dificulta obtener un entendimiento integral, es decir, que se enfoca en las etiquetas de tipo, rasgo y factor, en vez de entender a la persona en su totalidad. En la actualidad vemos que la psicología ha aprendido mucho más sobre cognición. Bueno, voy a confirmar que me están escuchando. ¿Sí? Sí, Carol, te escuchamos. Muchas gracias. Sus principales características, y cito a Sigmund Freud, quien afirmó que la motivación sexual sustenta la personalidad. Este énfasis refleja la fuerte asociación histórica entre la teoría de la personalidad y la psicología clínica. Muchas teorías de la personalidad tienen sus raíces en el tratamiento clínico en los pacientes. Para finalizar la teoría psicodinámica de la personalidad en el estudio de las diferencias individuales, es importante identificar el legado que proporcionó etiquetas de tipo diagnóstico a las diferencias individuales y a varios conceptos de la salud mental. Cuando los clínicos clasifican a la gente dentro de una categoría diagnóstica, como agorafobia o un trastorno por consumo de tabaco, están utilizando las categorías diagnósticas como tipos, rasgos y factores. Muchas gracias y eso es todo por hoy. Gracias, Carol, por tu aporte. A continuación, vamos a escuchar a Zuli. Zuli, cuéntanos, ¿qué teoría quieres sustentar hoy? Muchas gracias por la intervención y por la invitación. El día de hoy yo les quiero hablar un poco acerca de la teoría cognitivo-social y vamos a centrarnos un poco, digamos, como en su principal exponente y en el investigador que más aportes ha realizado a esta teoría, que es Albert Bandura. Entonces, Albert Bandura fue un científico que nació el 4 de diciembre de 1925 y murió el año pasado, en el 2021. Completó una licenciatura en psicología en la Universidad de Columbia Británica en el año de 1949 y su postulado, o más bien la teoría del aprendizaje social, fue desarrollada y presentada en el año 1977. ¿Qué tenemos para decir? Bueno, básicamente que la teoría del aprendizaje social consiste en la capacidad que tenemos nosotros al observar un modelo y adquirir nuevas habilidades y comportamientos, entre otros. Digamos que básicamente lo que nosotros estamos, o lo que en resumidas cuentas podríamos decir es, nosotros aprendemos a través del ejemplo, ¿ves? Bandura dividió su teoría en 2 grandes postulados, mediante el cual el primero indica que la conducta humana en su gran mayoría es aprendida y no innata. O sea, nosotros no somos no es que nosotros vengamos genéticamente con ya la información brindada en nuestro código genético para que ya nos comportemos de cierta manera, o porque el papá o la mamá tengan algunos comportamientos, necesariamente nosotros debemos ser de alguna manera. Y adicionalmente tenemos el otro postulado en donde nos dice que gran parte del aprendizaje es asociativo y simbólico. ¿Por qué? Básicamente porque lo que nosotros vamos viendo desde la infancia que empieza nuestro desarrollo neuronal y todo el tema del aprendizaje, empezamos a identificar diferentes temas, figuras, colores, inclusive aromas, que nos van desarrollando poco a poco el aprendizaje y pues de alguna manera también nos estructuran nuestras diferencias individuales. Dentro de las características que tiene esta teoría, nos indica que el aprendizaje básicamente se realiza a través de 4 procesos.
Los voy a mencionar rápidamente para no ahondar mucho en ellos, pero está el proceso de atención mediante el cual el individuo focaliza su atención en lo que necesita aprender o requiere reforzar. Luego está el proceso de retención, que es cuando el cerebro propiamente genera el almacenamiento del conocimiento y las estructuras como que permiten que esa información quede almacenada, valga la redundancia, dentro de nuestro cerebro y posteriormente nosotros podamos producirla o reproducirla para poder transmitirla también a través de la transmisión de aprendizaje. Todo este proceso pues también va aunado especialmente a la motivación. ¿Qué nos motiva a nosotros para aprender? No, digamos que no todos los seres humanos tenemos los mismos intereses y motivaciones y en este orden de idea pues el aprendizaje no va a ser digamos lineal para toda la humanidad, sino que algunos estarán más preocupados por el arte, por la cultura, por la ciencia, la música, otras líneas de aprendizaje. Entonces, pues sí es importante como tener estos 4 puntos de observación. Uno de los experimentos que Albert Bandura realizó fue realizado en 1961 para intentar darle credibilidad a la creencia de que toda la conducta humana es aprendida a través de la imitación social y las repeticiones en lugar de heredarse a través de factores genéticos. ¿Qué pasó? Pues evidentemente, digamos que lo que logró identificar es que en la medida en que el ser humano tiene un modelo ejemplo, su aprendizaje va a ser un poco más, se va a facilitar un poco más. Una de las ventajas que tiene esta teoría es que justamente por utilizar el método de la observación, el método de investigación de la observación, podemos decir que es un método o una teoría que es basada en el método científico porque emplea una metodología experimental que permite el análisis objetivo de los resultados de la terapia. Es decir, se propone una hipótesis nula y una hipótesis principal, mediante la cual lo que debemos hacer es intentar definir si las diferentes variables se aportan para el cumplimiento de alguna de las dos hipótesis. Adicional a esto, la teoría o esta teoría, digamos que más bien la terapia que se enfoca con la teoría cognitivo-conductual, presenta mayor evidencia en cuanto a la efectividad de las técnicas y subtipos de terapia que realiza, debido a que se evidencia una reducción de la sintomatología de los diferentes trastornos y patologías a tratar en la sociedad. Por ahora no sería más. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias. Gracias por tu aporte respecto a la teoría cognitivo-conductual. Para finalizar, entonces vamos a escuchar el aporte de María Camila. Perfecto, yo voy a ir rápidamente porque creo que pues ya estamos un poquito cortos del tiempo. La teoría humanista es muy bonita porque destaca el potencial de las personas para el crecimiento y el cambio. Se enfoca en el presente en lugar de concentrarse en conductas o sentimientos pasados. El principal exponente es Carl Rogers, que afirmó que los hombres y las mujeres desarrollan su personalidad al servicio de las metas positivas. Entonces, ¿esto qué significa? Que un organismo nace con ciertas capacidades o aptitudes innatas, a lo que él llamaba que era un patrón genético, cuyo el propósito o la meta era cumplir con ese patrón. Pero no solo nos quedamos con eso, sino que Rogers también advirtió que los seres humanos formábamos autoconceptos. Cuando el autoconcepto correspondía a estos patrones genéticos, se lograba un funcionamiento óptimo. Y si adicional a este funcionamiento óptimo teníamos una consideración positiva incondicional, pues aumentaba, digamos, se optimizaba ese funcionamiento pues, óptimo. ¿Y qué significa la consideración positiva incondicional? Significa que durante la experiencia el ser humano es tratado con calidez, con respeto, con aceptación y con amor independientemente pues, de todos sus sentimientos, actitudes o conductas. Las limitantes de esta teoría es, bueno, primero, que Rogers decía que los padres o los adultos generalmente ofrecen a los niños unas consideraciones positivas condicionadas, es decir, pues que no los aceptan de manera totalmente innata, sino que pues los aceptan con ciertas limitaciones y eso hace pues que el funcionamiento óptimo pues no sea tan importante o tan acertado. Y por otro lado, digamos que la otra gran limitante de esta teoría es que contrario a lo que veíamos en el caso de Sully, pues no hay mucha opción de ser validada o de ser medida, por así decirlo.
Digamos que eso es en teoría pues a lo que se refiere la teoría humanística, y pues digamos que nos permite reconocer de manera positiva nuestras aspectos, rasgos, características que definen el individuo, y también permite identificar pues todo el tema de autoconcepto para definirnos como personas únicas. Muchas gracias, María Camila, por tu aporte. Entonces, para concluir, tenemos que es claro que a pesar de que existen varias teorías, cada una de estas tiene un enfoque, pero no quiere decir que un ser humano tenga que ser especialista o estar enfocado en cada uno de ellos. Entonces, aquí es cuando definimos que cada ser humano es totalmente diferente del otro y depende también su contexto, sus genes. Muchas gracias, chicas, por estar hoy acá. Que tengan un buen día.